porque ya te la sabes. Así iniciamos nuestra reunión de hoy, después de repasar los versículos con esta dinámica, porque ya te la sabes, y decíamos, ¿cuál es la evidencia por excelencia de la salvación? ¿Cuál es la evidencia por excelencia de la salvación? Y decíamos, pues, asistir a la iglesia, no, porque pueden asistir muchos que no son creyentes a la iglesia y ser muy fieles inclusive, y no ser cristianos. Desarrollar un ministerio, decíamos no, participar de las actividades eclesiásticas, tener pegotes ahí en el carro, decían, o las señales inclusive, porque nuestro Señor Jesucristo habló de aquellos que echaban fuera demonios y hacían milagros y hablaban lenguas, y les dijo, no los conozco. Ah, caray, entonces, ¿cuál es la evidencia por excelencia? Ya entendimos que es el cambio de vida. El cambio de vida. Dios transforma nuestra vida. Cuando nosotros creemos, Él manda a su Espíritu Santo a vivir en nosotros, y con su presencia el Espíritu Santo transforma nuestra manera de ser, transforma nuestra cosmovisión. Somos nuevas criaturas. Si no tenemos esa señal, entonces ¿qué nos va a suceder? Pues nos puede suceder como en el versículo que aprendimos, ¿no? Que venga el Señor y diga, amigo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de boda? Oh, Señor, es que yo voy a la iglesia, es que yo hasta doy diezmos y ofrendas y participo de todas las actividades y tengo en mi carro calcomanías, Señor. ¿Y qué le va a decir el Señor? No estás vestido de boda. Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso debería hacernos estremecer, por si nosotros o alguno de nuestra familia, alguno de nuestros hijos o nuestros padres no están en el Señor. Nos debería estremecer, porque así va a ser. Y entonces esa es una evidencia de la salvación. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo está refiriéndose a las personas que están sin Cristo. Empezando el capítulo 2, él le habla, diríamos, porque en el capítulo 1 habla en general a los que no conocen a Dios, a los que no honran a Dios, a los que habiendo conocido a Dios por la creación, dice no le glorifican como a Dios ni le dan gracias. Y dice que ellos pues están en la perdición. Empezando el capítulo 2, también ataca a los que se creen más santos, que son los judíos en este caso, y les dice, tú que juzgas a otros y haces lo mismo y recibirás la misma condenación. El apóstol Pablo está escribiendo en el capítulo 2 entonces a aquellos que no son salvos, ni judíos, ni por ser judíos, ni a los gentiles. Y en este contexto, en los versículos 15 y 16, nos habla de cuál es la base que nuestro Dios utilizará para juzgar a los que están condenados por no creer en Cristo, sean judíos o sean gentiles. Y nos enseña cuál es la base por la cual va a juzgar. Y vean lo que dice el versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Quién va a juzgar? Dios. ¿Pero por quién? Jesucristo es el medio, ¿no? Dios por Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a juzgar en ese día el Señor? Los secretos de los hombres. ¿Y conforme a qué va a ser el juicio? Conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. El evangelio que él ha estado predicando. Esa es la importancia de conocer el evangelio, porque nosotros un día nos vamos a presentar delante del Señor. Todos, sin excepción, todos los seres humanos de todas las épocas, algún día nos presentaremos delante del Señor. Y la base de nuestro juicio va a ser el evangelio. Qué importante es conocer el evangelio. Ahora, ¿el evangelio de qué nos habla?
de creer en Cristo para salvación. El único medio para salvación es creer en Cristo y entregarle nuestra vida. El único medio para salvación. Y entonces cuando estemos delante del Señor, ¿verdad?, ¿qué sucederá? Dice el versículo 15, que vamos a mostrar la obra de la ley escrita en nuestros corazones. O sea, vamos a mostrar, fíjense bien, la obra, no la teoría de la ley. No vamos a mostrar cuánto sabemos, si sabemos mucho o poco, no. Vamos a mostrar la obra de la ley que está escrita en el corazón. No podemos mostrar otra cosa que lo que está escrito en el corazón. Y lo vamos a mostrar a través de obrarlo. ¿Se dan cuenta de esto? De lo que hiciste, de tu conducta. No vas a ser juzgado por tus palabras o por lo que sabes, sino por tu conducta. Tu conducta va a determinar si estabas en Cristo o no estabas en Cristo. Es la obra de la ley escrita en tu corazón. Ahora, ¿quién te va a acusar? Tu conciencia. ¿Qué dice ahí? Dando testimonio. ¿Quién va a testificar contra ti de lo que hiciste bien o mal? Tu propia conciencia. El Señor para eso dejó la conciencia a nosotros. La conciencia te avisa, eso no lo hagas, eso está mal, no vayas para allá, ¿para qué vas con aquella persona? Pero tú desobedeces a tu conciencia, pero ahí se queda. Tu conciencia va a dar testimonio en ese día. Y luego dice que defendiéndote o acusándote tus. Entonces tú vas a tratar de razonar, ¿no? Señor, pero es que tus razonamientos tratarán de defenderte o acusarte. Pero a final de cuentas, el testimonio lo da tu conciencia. ¿Acerca de qué? De las obras que hiciste. Y las obras que hiciste, las hiciste ¿por qué? Porque es lo que estaba en tu corazón. ¿Está la palabra en tu corazón? Porque es lo que va a salir. Lo que está en tu corazón es lo que va a... ¿Qué dijo el Señor? De la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que tienes en el corazón lo que va a salir en forma de conducta. Y eso es lo que vamos... así es como vamos a ser juzgados en el día del juicio. El día en el que Dios, por Jesucristo, revele los corazones, los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Una ocasión, vamos a Mateo, ahora hermanos, capítulo 21. Una ocasión los maestros de la ley, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que en resumidas cuentas son los que componían el Sanedrín, o sea, la máxima autoridad que regía a los judíos. Y estando Jesús aquí en Jerusalén, en ese momento Jesús ya estaba en Jerusalén, y se le acercan los ancianos que representan al cuerpo de los gobernadores civiles, y los sacerdotes que representan a los líderes religiosos. Y como decíamos, ellos componían el Sanedrín. Y entonces nos dice en el capítulo 21 de Mateo, versículo 23, que cuando vino al templo, o sea, Jesús estaba ¿en dónde? En Jerusalén, porque en Jerusalén está el templo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Es como decirle, porque nosotros, no, nosotros somos la máxima autoridad aquí, somos el Sanedrín, la máxima autoridad en el pueblo de Israel, y nosotros no tenemos autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Con qué autoridad sanas? ¿Con qué autoridad sacaste a las personas a los vendedores del templo? ¿Quién te dio esta autoridad? Porque nosotros no. Y entonces el Señor utiliza este cuestionamiento que le hacen estos líderes del pueblo. ¿Saben para qué? Justamente para revertirles la situación y acusarlos a ellos. Y entonces a las personas que se creían más santas y poseedoras del reino de Dios, el Señor Jesús les va a aclarar cómo están las cosas en realidad. Cómo están las cosas en realidad.
Y entonces, vean lo que sucede. Seguimos leyendo. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué sabiduría del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la pregunta? A ver, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, ¿se los imaginan haciendo team back? ¿Eh? ¿Eh? Y entonces decían, si decimos del cielo, o sea que el bautismo de Juan era del cielo, entonces nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Los dejó callados. Pero Jesús no dejó las cosas ahí. Siguió adelante. Y dijo, pero, ¿qué les parece esto? Les voy a contar una parábola, ¿no? ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, ¿qué? ¿Cuál es una palabra clave aquí? Arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. La pregunta del Señor Jesús a ellos, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Ellos dijeron, el primero. Y notemos que aquí Jesús, ¿a quién se está refiriendo con esta parábola? A ellos, a estos líderes religiosos y después en general a todo el pueblo de Israel. Entonces Jesús les dijo, y vamos a concentrarnos en esto, en lo que Jesús les dijo, ¿ok? Porque aquí tenemos ya con lo que sería la interpretación de la parábola. No siempre Jesús interpretó sus parábolas, ¿no? Si ustedes leen la mayoría de las parábolas, Jesús las dice y se queda al aire la interpretación y hay que interpretarla, hay que buscarle. Pero aquí en estas parábolas que vamos a ver hoy, Jesús mismo da la interpretación, da la aplicación. Entonces notemos, ¿no? ¿Cuál es la aplicación de Jesús? Les dice, de cierto os digo, ahí está la aplicación de Jesús, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Luego les explica por qué. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a analizar esto un poquito, ¿no? ¿Qué les parece? Porque aquí tenemos entonces lo que Jesús les responde. ¿Cómo los ataca directamente a estos que se creían poseedores del reino de Dios? Eran unas joyitas. Ellos pensaban que eran santos y que eran los líderes en el reino de Dios. Y Jesús les dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Ustedes creen que ustedes van adelante? Porque son los líderes de la nación de Israel. ¿Ustedes creen que van adelante? Y les dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Primero, publicanos y rameras. ¿Por qué Jesús utiliza estos ejemplos? Hoy en día los medios lo acusarían de clasista. Sí, ¿no? Si estuviera la entrevista en internet se oiría le quitarían esas palabras. Pero Jesús, ¿por qué a las rameras y publicanos? Porque justamente eran los personajes de la sociedad a los que los maestros de la ley, sacerdotes, ancianos, más repudiaban. Publicanos, los publicanos son traicioneros, ¿verdad? Sirven a Roma, son pecadores, tremendos pecadores, para ellos eran terribles. Y las rameras, no se diga, ¿no? Les hacían el feo también. Entonces eran 2 personajes que ellos más acusaban y más asediaban. ¿Se acuerdan cuando le trajeron a una mujer
encontrada en el acto. ¿Y por qué no trajeron al hombre para apedrearlo? Nada más trajeron a la mujer. Porque era una cosa contra la ramera. Publicanos y rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Ahora, la razón es importante. ¿Por qué? Porque cuando vino Juan en camino de justicia, ¿qué es lo que estaba haciendo Juan? Dice ahí, vino Juan en camino de justicia. ¿Qué significa esto? Camino de justicia. No dice que estaba preparando camino de justicia, dice, vino Juan en camino de justicia. Haciendo lo recto. ¿Cómo era el caminar de Juan? Digo, lo podrían criticar si acaso, ese cochino que nada más anda con su vestido de pieles, ha de oler gacho, y nada más come langostas y miel silvestre y siempre está alejado. Es lo único que le podrían criticar. Fuera de eso era una persona intachable en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Y además, haciendo la voluntad de Dios. Por eso el respaldo de Dios sobre el ministerio de Juan. Todo el mundo reconocía que Juan era un tremendo profeta. De Dios, por supuesto. Así es que Juan era reconocido porque estaba haciendo la obra de Dios, estaba en la voluntad de Dios, su conducta representaba a Dios. Él estaba en camino de justicia. Entonces, ¿qué hicieron los líderes del pueblo, los ancianos y los sacerdotes? No creyeron. En cambio, los publicanos y las rameras, ¿qué hicieron? Creyeron en él. Y luego todavía dice aquí el Señor, y después de que ustedes ven esto, no se arrepienten para creer. ¿Cuál era la falta de estos entonces? No creer y no arrepentirse para luego creer. No haber creído inicialmente. Alguien que estaba en camino de rectitud, de justicia. Y después de ver a otros que creían, no arrepentirse para creer. ¿Vamos hasta aquí bien? ¿Cuál es el primer paso para que nosotros estemos en buenas cuentas con Dios? Habiendo escuchado el Evangelio, arrepentirnos y creer. Ese es el primer paso. Hasta aquí vamos bien entonces con la primera parábola. Pero sigamos adelante porque el Señor Jesús todavía tiene que enseñar más cosas con estas parábolas que están relacionadas las unas con las otras, ¿sí? Vamos a la segunda parábola. ¿Cuál es? De los labradores malvados. Entonces Jesús dice, oíd otra parábola. Entonces no he terminado con ustedes, ¿ok? En primer lugar, ustedes no han creído y por eso van detrás. Y a ver si llegan al reino de los cielos, ¿eh? Si no se arrepienten y si no creen, no van a llegar. Los que creyeron van delante de ustedes. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero Jesús dice, pero no he acabado con ustedes. Entonces, por tanto, os digo, no dice qué, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En un solo versículo, qué descripción tan perfecta, ¿no? De lo que sucedió en mucho tiempo, porque primero dice que un hombre plantó una viña. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en plantar una viña? Después, ¿qué más hizo? La acercó para protegerla de otros, para identificarla, para decir esta es mi viña, identificarla de otros. ¿Qué más hizo? Cavó en ella un lagar. Cavó. ¿Qué hizo? Alrededor de ella poner para que sirviera como para almacenar agua y también como para poner límites a otros tipos de personas o animales que quisieran entrar. ¿Qué más hizo? Edificó una torre. ¿Para qué? Para que hubieran vigías, que vieran si vienen algunos animales o si vienen personas a querer entrar y dañar la viña o robar la viña. Es lo que normalmente se hacía. ¿En cuánto tiempo se hacía esto? Lo que representa mucho trabajo y mucho tiempo. ¿A quién representa esta viña? Originalmente, ¿a quién debe representar?
¿Mm? ¿En quién invirtió mucho y de quién esperaba mucho Dios? El pueblo de Israel. Originalmente, entonces, en esta parábola, esta viña representa a la nación de Israel, con todos y sus líderes. Ahora, principalmente, por supuesto, a los líderes que deberían ir al frente enseñando cómo son las cosas, pero en general al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué hizo? La arrendó a unos labradores y se fue lejos. La arrendó, o sea, a unos, ¿qué? Labradores, o sea, personas que la iban a, claro, no nomás dijo, ahí me la cuidan, no, contrató a unos labradores. ¿Cuál era el propósito de estos labradores entonces? Cuidarla, trabajarla y cosechar el fruto y dar el fruto al dueño, claro. Darle lo que le correspondía al dueño de la viña. Ellos no eran dueños, eran arrendatarios. Su trabajo era cuidar la viña, hacer que produjera esa viña y después darle su parte del fruto al dueño. ¿Estamos claros en eso, no? Bueno, ¿qué sucedió? Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. ¿Quién envió? El padre de familia, ¿verdad? Envió sus siervos a los labradores para que recibiesen o sea, lo que le tocaba, ¿no? Se supone que habían pactado algo y seguramente dijeron, mira, tanto porcentaje de la cosecha es para ustedes que están trabajando y este porcentaje es para mí, porque soy el dueño. Entonces envió a sus siervos para que recibiesen el porcentaje de los frutos que le tocaban. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Quiénes eran estos? Los profetas que enviaba el Señor, ¿verdad? Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió algo que ya había enviado, pero que todavía no sucedía. Les envió su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo, ¿no? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿No ya lo habían hecho? Ya estaban apoderados, no entendieron el proceso, no actuaron bien como se esperaba de ellos. ¿Qué se esperaba de ellos? Cuidaran la viña, la trabajaran, tuvieran buen fruto y le dieran al dueño su parte, ellos se quedaran con su parte. Eso era lo que se esperaba de ellos. ¿Pero qué estaban haciendo? Quedándose con todo, maltratando e inclusive matando a los siervos que enviaba, y ahora planeando matar al hijo para quedarse ya oficialmente con la viña. ¿Qué no se dan cuenta que el señor de la viña, el amo de la casa, el padre de familia, es poderoso y tiene recursos? ¿Qué se creen? ¿Quién se creen? Y mataron al hijo. Versículo 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Algo que aún no sucedía, pero iba a suceder. Versículo 40, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y estos respondieron bien. Estos líderes, sacerdotes y ancianos respondieron excelente. Le dijeron a Jesús, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, que hagan lo que se esperaba que hicieran desde un principio. Esa es la parábola, ¿está bien? Ahora vamos con la respuesta de Jesús. Aquí nos enfocamos en la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores. O sea, ¿quién es la piedra que desecharon? Jesús. Ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, la piedra angular, la piedra más importante de la construcción. La piedra que ustedes desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo.
El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ese es lo que decía este pasaje. Dice el Señor, ¿nunca leíste esto en las Escrituras? ¿No se dan cuenta que soy el Señor poderoso? ¿No se dan cuenta que soy el Padre de familia que ustedes desecharon, pero soy la piedra angular de la construcción? ¿No se dan cuenta de la capacidad de gobierno y del poder que tengo? No, no saben. Ustedes no saben. No se dan cuenta que yo soy. Por tanto os digo, dice el Señor, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿A quién le dice esto? Líderes religiosos, sacerdotes, ancianos del pueblo y al pueblo en general. Al pueblo de Israel, en quien el Señor había invertido hasta ese tiempo. Invirtió mucho en ellos y esperaba ver fruto. Ahora, por supuesto, esto después aplica para todo creyente, ¿no? Dice aquí, será dado, ¿qué? El reino de Dios. Será dado a gente. ¿Por qué utiliza la palabra gente? Porque aquí ya se refiere no a nadie, a ninguna nacionalidad en específico. Aquí no dice a judíos o gentiles, no. El reino será dado a gente, cualquiera que sea, que produzca el fruto de él. ¿El fruto de quién? Del reino de los cielos. Si el reino de los cielos ha entrado a ti, se espera que produzcas un fruto. ¿Se acuerdan de lo que hemos señalado que es un fruto, no? La definición de fruto. Fruto es algo que se espera de acuerdo a lo que se ha sembrado. Si en ti se ha sembrado algo, se espera que des un fruto justo de acuerdo en relación a lo que fue sembrado en ti. Si fue sembrado el reino de Dios en ti, se tiene que ver un fruto. Si no estás dando el fruto esperado de acuerdo a lo que se sembró en ti, ¿qué sucede? Entonces es una evidencia de que no has recibido esa siembra. Así de simple. Y entonces sigue diciendo el Señor, versículo 44, el que cayere sobre esta piedra, ¿quién es esa piedra? Jesús. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. ¿Se dan cuenta de que el Señor Jesús está hablando de su autoridad? Como la autoridad que no reconocieron estos labradores malvados que tenía el padre de familia. Ellos creían, podemos matar a sus siervos, podemos matar a su hijo y nos quedamos con la viña. ¿Qué no sabes? No te dabas cuenta que el padre de familia iba a venir, te iba a destruir y después dar la viña a quien sí diera los frutos de ella. ¿Qué creyeron? Y Jesús dice, el que cayere sobre esta piedra será desmenuzado, será quebrantado. Esa es la autoridad del Hijo, hermanos. Esa es la autoridad del Hijo. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué hicieron? ¿Qué entendieron? Que hablaba de ellos. Claro, les cayó el saco, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque el pueblo le tenía por profeta. Entonces, ¿qué entendemos aquí en esta segunda parábola? Que hay una evidencia de que estás en el reino de Dios. Hay una evidencia de que has recibido el reino de Dios en tu vida, en tu corazón. ¿Y cuál es? Que llevas el fruto esperado. ¿Y cuál es el fruto esperado? Bueno, pues que vives con obediencia, servicio, santidad, justicia, fidelidad. ¿A quién? A Dios y a su reino. A lo que el reino de Dios enseña, a lo que el reino de Dios proclama. Eres obediente, fiel, santo, de acuerdo a lo que está proclamado en su reino. Ese es el fruto que se espera. Si no estás dando el fruto que se espera de ti, entonces ¿qué sucede? No eres parte del reino. El que es parte del reino da el fruto esperado. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero todavía Jesús nos da una tercera parábola que tiene que ver con lo mismo. Capítulo 22, y es la parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, ahí les va una más. El reino de los cielos es semejante a un rey.
Fíjate, aquí es un rey, ya no es un padre de familia, es un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. En este caso se iba a casar ¿quién? El príncipe del reino. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Eso quiere decir, ya habían algunas personas que habían sido convidadas. ¿Qué significa esto? Invitadas. Les había llegado la invitación real. Se va a casar el hijo del rey. ¡Qué privilegio! El príncipe se va a casar. Hagamos fiesta, vamos. Somos convidados. No todo mundo es convidado en este caso. Los primeros convidados, ¿quiénes eran? ¿A quién se estaba refiriendo Jesús aquí? A los judíos. Los judíos eran los primeros invitados a esta celebración de bodas del príncipe. Hablaba justamente de la llegada del Señor, ¿no? Bueno, seguimos adelante y dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados, a los que ya estaban invitados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Qué increíble, ¿no? No quisieron ir a la fiesta del príncipe. Qué increíble. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decida los convidados, ya están invitados. He aquí, fíjense, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Les fue a insistir, mas ellos ahora no solo se negaron, sino sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Otra vez una referencia a los profetas que Dios enviaba y que estos judíos habían matado. Al oírlo el rey se enojó. Otra vez, ¿no? Que pensamos, el reyesito no nos va a hacer nada. Ay, ¿qué se va a enojar porque le hicimos fucha a su hijo? Eso dice la Escritura, dice: ay de aquel que le haga afrenta al hijo, el libro de Hebreos. Estamos afrentando al hijo al negar al hijo. Cualquiera que escuche la salvación y niegue la salvación está negando al Hijo de Dios. ¿Qué creen que va a hacer el Padre? ¿Qué creen? Es que Él es bueno y el Padre es tan amoroso que no nos va a hacer nada. ¿Eso crees? Pues no has leído la Biblia, porque aquí dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y vean el paralelo que tiene este versículo 22:7 con el 21:41, donde también nos habla de lo que hizo el padre de familia: destruirá sin misericordia a los malos. ¿Qué pensamos? Que renunciar al hijo, que no ¿qué dijimos la palabra? Afrentar al hijo, ignorar al hijo, no va a afectar al padre. El padre no va a hacer nada. Aquí está, ¿no? Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. El Hijo de Dios va a venir. Jesús ya estaba ahí. ¿Ok? Mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Por eso esa situación que Jesús enseñaba a sus discípulos: si alguien no quiere el reino de Dios, sacúdanse el polvo de esa ciudad y váyanse a otra. No quieren, bueno, sacúdense el polvo. No son dignos del reino de Dios. Id pues, versículo 9, a las salidas de los caminos. ¿Por qué a las salidas de los caminos? ¿Qué representa esto? Ya gente fuera de los judíos. Vayan a las afueras de los caminos, o sea, vayan ahora a los gentiles. Jesús estaba aquí prediciendo, ¿verdad?, que el evangelio se iba a abrir a los gentiles. Los judíos no lo querían, o la gran mayoría de los judíos no lo quisieron, algunos solamente. Entonces esto abría camino a los gentiles, como sucedió. Entonces, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. O sea, hagan la invitación general. A cuantos hallen, díganles: hay boda, se va a casar el príncipe. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente
malos y buenos, o sea, judíos o gentiles, malos o buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Pero ahí viene lo que sigue, que aquí es donde el Señor pone el enfoque, la atención de la parábola. Aquí es donde tenemos que dirigir la atención en de la parábola. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces todos los convidados recibían un vestido de boda. Habían vestidos para la ocasión. Es como aquí cuando vas y te dicen, no, tienes que llevar frac, o póngase su corbata. Bueno, pues ni hablar, está bien, me la pongo. Pues así es como se pide. ¿Qué haces? Te lo pones. Pero el rey encontró a uno que no estaba vestido de boda. ¿Ok? Y le dijo, ya se lo saben, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué hizo él? Pues ¿qué decía? Es que no me dieron a la entrada, no, o me salté la barda. ¿Qué pasó? Porque el vestido te lo provee el esposo. Cuando entras se te da vestido. Entonces eso quiere decir, ¿entraste por otro lado? ¿O no eras digno de esa vestimenta? El caso es que no estás vestido para la ocasión. ¿Y entonces qué sucedió? ¿Qué dice ahí? El rey dijo a los que servían, a los servidores, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas. Allí será el lloro y crujir de dientes, sin misericordia, para afuera. Para afuera. No es merecedor del reino de Dios. ¿Por qué? Y aquí nos habla esta parábola entonces de la condición que es el llevar el fruto que se espera de una vida en Cristo. Entonces, por un lado, la parábola pasada nos habló de que aquellos que están en el reino de Dios lo evidencian a través de su fruto. Y aquí en esta parábola nos dice que esa es una condición, la condicionante para estar en el reino de Dios. Si no llevas ese fruto que se espera de ti, entonces serás echado a las tinieblas de afuera. No eres. Eso nos habla entonces de la evidencia y del requisito que es llevar el fruto que se espera de nosotros. Y luego el Señor dice por qué, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En otras palabras, el peso de esta parábola no está en la invitación, que la invitación es general, que la invitación es para todos. Ahí no está el enfoque de esta parábola. Si bien la invitación es para todos, el enfoque está en los escogidos, que son pocos. Muchos son llamados al reino de Dios. Muchos son invitados. Ahora sí, la invitación es generalizada. Vayan por los caminos afuera de la ciudad y a todos los que se hallen, invítenlos. La invitación es general. Muchos son llamados, pero pocos llevan el vestido de boda. Muchos de los que llegan a la fiesta reciben ese vestido, y esos son los que se quedan en el reino de Dios. Eso nos habla entonces de el requisito que es llevar fruto. Si no llevas fruto, no llevas puesto el vestido de boda, eres echado fuera. ¿Ok? Entonces, conclusión. En resumen, la salvación tiene varios pasos. En primer paso entendemos que la salvación tiene una provisión, es por gracia. La salvación no es por obras, no es por conducta, ya lo sabemos. La salvación es por gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y es por gracia. Pero la condición para ser salvo, ¿cuál es? Creer y arrepentirnos y creer. Esa es una condición para recibir el reino de los cielos, la salvación. Luego viene la evidencia, lo que llamamos luego frutos de arrepentimiento también, ¿no? ¿Cuál es la evidencia
de que realmente has recibido la salvación. El fruto, o sea, tu conducta, de que tu conducta está regida por el reino de Dios. Y esta conducta funciona como un requisito, de tal manera que los que no cumplen con ese tipo de conducta, ¿qué sucede? Simplemente se asume, no son parte del reino de Dios, porque los que son parte del reino de Dios asumen cierto tipo de conducta. Los que no la tienen no son. Entonces, ¿qué sucede? Echarlos para afuera. Echarlos a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Si entendemos ya este asunto, ¿no? Y en el día en que Cristo juzgará los secretos de todos los hombres, si no estás en la gracia, tu conciencia te acusará por las obras que realizaste, las cuales proceden de lo que había en tu corazón. No tendrás excusa, no tendrás para dónde hacerte, porque tus obras determinarán tu estado y tu conciencia te acusará de ello. Si estás en la gracia, lo demuestras porque tienes la vestimenta de bodas. Vives de acuerdo, como un fruto, de acuerdo a lo que fue sembrado en ti. Entonces, lo demuestras con tu fruto, con tus acciones. La evidencia de la salvación es la conducta. Nadie tiene una conducta perfecta, eso sí, seguimos siendo pecadores, pero ya no practicamos el pecado. Si alguno sigue practicando el pecado, está en tinieblas, ¿qué sucede? No es de Cristo. No es de Cristo. Si alguien practica las tinieblas, no es de Cristo. Los que estamos en Cristo ya no practicamos el pecado. Sí, caemos en pecado, pecamos, pero ya no es un hábito, ya no es una costumbre en nosotros. Así es que una evidencia de la salvación es ese cambio radical en la conducta. Esto es para evaluarnos, ¿no? Vamos a cantar un canto final que nos habla justamente de esa condición en la que estamos en Cristo. El apóstol Pablo maneja una frase y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas nuevas. Es novedad de vida, lo que llamamos novedad de vida. Y nosotros ahora somos nuevos en Cristo. Desde que creímos, fuimos hechos nuevos en Cristo Jesús. Así es que asimilemos eso. Si alguno no tiene esa evidencia, entonces ¿qué necesita? Creer, arrepentirse, de acuerdo al evangelio que ya le ha sido predicado. Todos aquí ya han recibido el evangelio. Si alguien no lo ha creído y no se ha arrepentido, entonces pues necesita hacerlo para ser salvo.